Bien, entonces, tenemos las cosmologías actuales. Tenemos dos teorías rivales que intentan explicar un mismo fenómeno. ¿Cuáles son las teorías primero? Primera pregunta. Acuérdense que esta clase no es una clase donde voy a recorrer cada párrafo del cuadernillo, sino que vamos a ir intercambiando, por supuesto, teniendo en el horizonte. Sí. Pero, bueno, antes de la pregunta de qué quieren explicar, ¿cuáles son las teorías? Big Bang y universo estacionario. Esas son las dos teorías. ¿Qué quieren explicar esas teorías? El surgimiento del mundo. El surgimiento del mundo, el surgimiento de los planetas, etc. ¿Eso quieren explicar? No, quiere explicar la sociedad sobre la explosión del universo y el signo del universo. Ok. Aparentemente, tanto el Big Bang como el universo estacionario quieren explicar la expansión del universo. No quieren explicar el origen del universo, porque de hecho, para una de las teorías, el universo no tiene un origen. El universo es más bien eterno, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver igual, pero el fenómeno que se quiere explicar es la expansión del universo. Ahora, ¿de dónde sacamos que el universo se expande? Porque las galaxias se alejan. ¿De dónde saco que las galaxias se alejan? Hubble observa algo. Sí, Hubble observa algo y se apoya en la teoría del efecto Doppler. ¿Estamos bien? ¿Qué observa Hubble? ¿Hubble observa el efecto Doppler? ¿Hubble observa la expansión del universo? ¿Hubble observa qué cosa? Sí. Bien, eso tiene que ver con el efecto Doppler, sí. Bien. Ok. Perfecto. Sí, perfecto. A ver. ¿Todos entendieron en qué implica el efecto Doppler, digamos? ¿Sí? No. Bien. Doppler era un señor, ¿no? Era un físico que en el siglo XIX descubrió el efecto que tienen las ondas y que lleva su nombre, digamos, ¿no? Él se llamaba Christian, me parece. Christian Doppler o algo así. ¿Qué es lo que propone Doppler? Propone que cuando una fuente emisora de sonido, él se pronunció sobre el sonido, después sobre la luz habló un físico francés que ahora, bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo que dice Doppler? Dice que si una fuente emisora de sonido está en movimiento, o mejor dicho, si un observador y una fuente emisora están en movimiento relativo uno respecto a la otra, si la fuente emisora se acerca, hay un corrimiento de las frecuencias, en este sentido del sonido, y los sonidos los voy a percibir más agudos, y si la fuente se aleja, los voy a percibir más graves. Más graves y más agudos respecto a ¿qué? Respecto a esa fuente en reposo. ¿Sí? Ahora. ¿Hola? Justo ahí no puede sentarse. No, por favor. Estamos como registrando la clase para que después sea un bien público y pueda aquel que sufra de insomnio o aquel que quiera... ¿Cómo? No sé, se puede hacer esto. Ah, pero... ¡Wow! ¿Dónde hizo la escuela usted? Los pupitres pueden moverse hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hacia arriba solamente. Tecnología se llama. Sí, exactamente. Se llama tecnología. Absolutamente. Tecnología didáctica en este caso. Decíamos que el efecto Doppler tiene que ver con un corrimiento de las frecuencias respecto a la fuente emisora o al observador, si hay un movimiento relativo, digamos, ¿no? Y que ese corrimiento lo podemos traducir en un corrimiento de la frecuencia, es decir, en el tono, va a ser más agudo o más grave según se acerque o se aleje, ¿sí? Y que lo que observa Hubble en sentido estricto es que la luz proveniente de las galaxias, en lugar de percibirlas de color amarillo, las percibe enrojecidas.
Esto significa que las frecuencias, ¿sí? En este caso las ondas electromagnéticas, digamos, ¿no? Lo que muestran es un alargamiento de las ondas, ¿sí? Si las ondas se mostraran acortadas, también se las vería azuladas, y eso indicaría que las galaxias se están acercando. La analogía con el sonido es que las escucharíamos más agudas, ¿sí? Pero lo que observa Hubble es que las ondas electromagnéticas están enrojecidas, tienen un corrimiento al rojo. Eso significa que las ondas son más largas respecto a ¿qué? Respecto a la fuente emisora en reposo, ¿sí? Entonces, el hecho de percibirlas enrojecidas y alargadas indicaría que esas galaxias se alejan. Inmediatamente uno podría pensar que nosotros somos como una especie de punto privilegiado. Usted ya tiene el dedito preparado por las dudas para intervenir. Espere por ahora. Bueno, a ver. No, que decía que todas las galaxias se alejaban de nosotros. Sí, estaba por ir hacia ahí, pero no me dejó. Me parecía que era biológica. Se equivocó de materia. Esto no era biología. Aunque todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, decía que, en principio lo primero que uno podría pensar es que somos una especie de punto privilegiado a partir del cual todo se aleja, digamos, que somos el punto de referencia. Uno podría hacer cálculos matemáticos, para los cuales no estoy formado, ¿no? Y mostrar que el alejamiento es en todas las direcciones. Es decir, que no es que las galaxias se alejen respecto a mí, que soy el observador, a Hubble, sino que las galaxias se alejan unas de otras, y a partir de allí lo que puedo conjeturar es que es el universo el que se expande. Hay una analogía muy simple en el libro, que a mí siempre me encantó. Dice, bueno, imagínense que tenemos un globo con lunares. Si voy inflando el globo, los lunares van a ir alejándose unos respecto a otros a medida que inflo el globo, ¿sí? Esta analogía muy simple nos permite entender que lo que está sucediendo es que el universo se expande y por lo tanto las galaxias se alejan, unas respecto a otras en cualquier punto. Además, si nosotros pensamos en nuestra galaxia, es más, si pensamos en nuestro sistema planetario, es insignificante, digamos, ¿no? Si uno abre el zoom, se da cuenta que es insignificante y no es representativo de cómo es el universo. Nuestro universo conocido no es representativo de lo que es el universo. De hecho, esto es una de las cosas en las que se apoya el universo estacionario para hablar de la isotropía, igual en todas partes, digamos, ¿no? Volveremos sobre eso, ¿no? El punto es que Hubble observa que las ondas electromagnéticas, en lugar de percibirlas amarillas, las percibo enrojecidas, y que hay un alargamiento de las ondas. Y apoyado en el efecto Doppler, lo que puedo decir es que las galaxias se alejan. Ese es el dato previo que yo voy a explicar. Una cosa muy importante, el efecto Doppler y el alejamiento de las galaxias y la expansión del universo no dependen de estas teorías rivales. Son independientes del Big Bang y del universo estacionario. Lo que yo quiero explicar es el alejamiento de las galaxias. Eso quiero explicar, no cómo surgió el universo. Sí. Claro, igual, no se agarra de la teoría de la explosión del Big Bang el alejamiento. Voy a explicar el alejamiento desde distintas teorías. Acá hay algo interesante que no puedo dejar de mencionar. Hay algo observado que está apoyado en el efecto Doppler, pero que me permite a mí conjeturar la expansión del universo. Eso es lo observado. No es que Hubble observe que el universo se expande. Hubble observa que las frecuencias están alargadas y enrojecidas. ¿Sí? Y eso lo puede observar Hubble, el sobrino de Hubble, si tiene buenas instrucciones de qué es lo que tiene que mirar. Ustedes, yo, cualquiera. Cualquiera puede observarlo si hay instrucciones adecuadas de qué mirar, porque si no uno empieza ahí a revolear en la bóveda celeste los ojos y no encuentra nada. Si me dicen qué buscar y cómo buscar y dónde mirar, cualquiera lo puede hacer, y esto es interesante porque también tiene que ver con la validación intersubjetiva. No valdría si solo lo puede ver Hubble. Necesitamos de la repetibilidad, necesitamos de la intersubjetividad para que eso tenga un valor dentro de este club de la ciencia, digamos, ¿no? Como veníamos diciéndole. Hay una expansión del universo. ¿Cómo explico esa expansión?
aparecen dos teorías rivales. Y aquí, decía, aparece algo interesante para mencionar. Las teorías los datos no determinan las teorías, las subdeterminan. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a un mismo pool de datos, puedo tener una diversificación teórica. Puedo tener una proliferación teórica. Distintas teorías que quieren explicar el mismo conjunto de datos. N teorías, pero N es un número finito. No puedo decir cualquier cosa y mi teoría tiene que cumplir con ciertas condiciones, digamos, ¿no? Tiene que dar cuenta de ese fenómeno, tiene que ser consistente en una red de teorías, etcétera, digamos, ¿no? Pero hay lo que se conoce como subdeterminación de la teoría por los datos. Acá tengo algo observado, un dato previo, que es la expansión del universo. En realidad, esa frecuencia alargada y enrojecida que me permite afirmar la expansión del universo apoyado en el efecto Doppler. Así lo vamos a decir. Sí, por favor. Por ejemplo, lo de las frecuencias y esto que se nota. No puede ser una anomalía y que en realidad no se expandan las frecuencias. Bueno, en realidad el efecto Doppler está probado. Doppler habla del efecto Doppler a mediados del siglo XIX, si no me equivoco, en 1800 y pico. Y hay un montón de pruebas para ello. Imagínate, por ejemplo, que cuando te ponen una multa porque en la ruta, en vez de ir a 40, cuando estás en Dolores, que tenés que ir a 30 y vos ibas a 35 y te ponen una multa, esa multa la hacen apoyados en el efecto Doppler. Hay un aparato que hace rebotar las ondas en el auto y permite calcular la velocidad. Vos podés decir, bueno, podés cuestionar el efecto Doppler o podés cuestionar la calibración del aparato, pero el efecto Doppler está probado en muchísimos ejemplos, qué sé yo, para detectar una obstrucción cardíaca, por ejemplo, te aplican ultrasonido para medir la velocidad de la sangre. El ultrasonido rebota en los glóbulos rojos y permite, así como el auto te dice a qué velocidad viene por las ondas que rebotan en el auto que viene por la ruta, el ultrasonido rebota en los glóbulos rojos y te dice la velocidad de la sangre. A ver si hay una obstrucción y requiere de alguna intervención o alguna patología cardíaca. Digo, hay un montón de aplicaciones del efecto Doppler. Claro. ¿Cómo? Embarazada para bebé le hacen un ecodoppler. Bien, perfecto, por ultrasonido también. Entonces, lo que hacemos es, hay una teoría que está como respaldada, que tiene robustez, que ha sido probada en múltiples escenarios y que por supuesto que nosotros nunca decimos que es verdadera, etcétera, etcétera, pero que sí tiene un respaldo y una confiabilidad y una robustez, ya dije, pero una solidez y ha mostrado una eficiencia predictiva, etcétera, etcétera, que la hace confiable. Y a partir de allí lo que hacemos es conjeturar la expansión. Ahora, tenemos dos teorías que explican lo mismo. Las dos explican lo mismo. Sí. Hay un grupo de versos, un grupo local, y esa cosa está separada. No hay que encontrar, están uniendo. Bueno, vamos a ir hacia ahí un poquito después. Es cierto que hay atracción gravitatoria entre galaxias, es cierto que hay colisión de galaxias, es cierto que a partir de lo que dice el Big Bang se puede conjeturar lo que se conoce como Big Crunch. Ahora en un rato por ahí llegamos a eso quizás. Las teorías rivales, estacionario y Big Bang, ¿explican la expansión del universo? ¿Sí o no? Ambas lo explican. ¿Qué dice el universo estacionario? Bien, ¿y cómo es el universo para los que defienden el universo estacionario? Bueno, yo no sé si hoy, siglo XXI, año 22, ¿no? ¿Estamos bien? Bien. Si queda algún sobreviviente en el universo estacionario. Me inclino a pensar que no, pero lo digo así como con prudencia porque no estoy 100% seguro, pero creo que nadie hoy investiga dentro de ese modelo. Hola. Ahí no te puedes sentar, perdón, porque estamos como registrando la clase ¿qué dice el universo estacionario respecto al universo? ¿Cómo es el universo? Homogéneo, sí, sin duda. Bien, está en expansión constante, es homogéneo, ¿y qué más? ¿Cuándo empezó? Bien, perfecto, es un universo que siempre existió. Hola, ¿qué tal? Tengo un delay en el saludo.
Es un universo eterno que siempre existió y que está en expansión constante, ¿sí? Siempre se está expandiendo. Sí, por favor. Lo que no entiendo es, si es eterno y siempre se expande, ¿no significa que tendría una infinita expansión? Sí, podría ser infinita la expansión, en principio. O sea, si se expande infinitamente, entonces ya, o sea, no se puede, o sea, empezamos a trabajar con infinitos, porque o sea, se debería expandir infinitamente por infinita cantidad de tiempo. Mirá, lo que plantea el estacionario es que el universo no empezó nunca. ¿Y cómo explica la expansión? Bueno, siempre se expande, es el modo en que se comporta el universo. Lo que hace es expandirse y ¿qué más? ¿Pero qué más? Vieron que el estacionario plantea una isotropía. El universo es homogéneo. Es igual en todas partes. Vos decís, no, pero pará, ¿cómo igual en todas partes? Yo miro el sistema solar y no es igual. O mejor dicho, yo hace un ratito decía, el sistema solar no es representativo, nuestra galaxia no es representativa del aspecto del universo. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestro sistema está gobernado por una estrella maravillosa que nos permite discutir sobre filosofía acá hoy a las 5:30 de la tarde, el Sol, que le da un aspecto muy particular a nuestro sistema. La luz de esa estrella, la corona solar, etc. Pero eso no es representativo del universo. Lo que el estacionario dice es que el universo es homogéneo y hay una isotropía. Cuando uno abre el zoom, se va más allá de nuestro sistema y de nuestro universo conocido y de nuestra galaxia. Si uno abriera el zoom lo suficiente, vería que el universo es homogéneo, que tiene el mismo aspecto. Es más, las zonas de materia son insignificantes respecto a las zonas de vacío, y un vacío casi absoluto, digamos. Por ahí hay algún residuo de algún gas, pero vacío absoluto, digamos, ¿no? Entonces, hay una isotropía, hay una homogeneidad, y hay un aspecto siempre igual del universo cuando abrimos el zoom, y hay una densidad constante. ¿Cómo se mantiene esa densidad constante? Según el universo estacionario. Además de expandirse, ¿qué hace? Exactamente, el universo se expande y crea materia. Pobre el que escuche el audio del celu. Con mis gritos, digo. Voy a alejarme de ustedes, así mi voz sale más grave, más tanguera. Porque tengo esta voz de duende que... Sí, adelante. Igual no te preocupes, o sea... No se puede editar la voz y ponerme la voz como, no sé, de Frank Sinatra, no sé, algo mejor. Igual a todos le da inseguridad la voz. La voz de Homero, o sea, algo. No, pero no es tu voz, no tu voz. No me importa, no sos vos, soy yo. No, a cualquiera que escuche tu voz... Es una broma. No me da vergüenza. Tengo asumido que tengo esta voz de pito y no pasa nada. Entonces, escuchen, me alejo así, sueno más grave, me alejo por el Doppler. ¿Quedó claro lo del efecto Doppler? A mí no me importa que ustedes me digan, y bueno, el universo se expande y que se aprendan no aprendan de memoria en esta cursada. Acuérdense, se los dije en la primera clase, nosotros no queremos que ustedes aprendan de memoria. ¿Tenemos más de 1,5 metros? Sí. No queremos que aprendan de memoria, queremos que piensen. No quiero que memoricen dónde está la anomalía, quiero que entiendan por qué es una anomalía. ¿Me entienden? Sí. ¿Los exámenes no son ejercicio de lógica? Va a haber una parte de lógica, sí. ¿Y? Yo lo que vi de lógica es que se parece un poco a la matemática. Absolutamente, sí. Sí. ¿No son así más o menos? Una partecita del examen. Ah, ok. Voy a poner un ejemplo ahora, no se preocupen, no te preocupes David, es mi productor, entonces por eso le hablo a él. No se preocupen que voy a poner un ejemplo ahora, vamos a ir conversándolo, vamos a ver modelos, etc. ¿Sí? El universo se expande y crea materia para mantener una densidad constante. El universo estacionario explica la expansión. ¿Sí? A ver, voy a usar esta analogía que no es mía, es del querido amigo, colega y jefe de cátedra Hernán Miguel. Hernán dice, bueno, imagínense que estoy haciendo una pizza y tengo una masa que tiene una determinada característica de elasticidad, de consistencia. Yo le voy a agregar harina y agua y la masa se va a agrandar. Y le agrego harina y agua y la masa se agranda. Y le agrego harina y agua y la masa se agranda, pero siempre tiene el mismo aspecto la masa. Porque mantengo un equilibrio, ¿sí? Una densidad constante. La masa está más grande, pero le agrega harina. Y así, ¿sí? Es un ejemplo solamente, es una analogía. Es una analogía. El vacío y la materia están en un equilibrio que dan una ecuación, ¿no? Que me dan una densidad. ¿Por qué se mantiene constante? Porque ahora hay más espacio
pero he creado materia. Hay más espacio, pero he creado materia. Hay más espacio, pero he creado materia. Hay más espacio, pero he creado materia. Y así se mantiene un equilibrio y una densidad constante. En el universo estacionario, sí. ¿De dónde sale para más materia? O sea, ¿cómo sabemos que se crea más materia? ¿De dónde sacamos la Bueno, a ver, ustedes saben que la energía se comporta como radiación, como onda o como partícula, digamos, ¿no? Esto va a ser importante ahora cuando hablemos un poquito del Big Bang, pero la energía se puede comportar como partícula, la partícula se puede atraer gravitatoriamente para formar materia, las partículas se atraen de forma por atracción gravitatoria, perdón, quise decir, y se genera materia, digamos, ¿no? Acá hay un tema, cómo a partir del vacío generar materia, es un tema súper denso, el que traes vos, el que preguntás vos, digamos, ¿no? Por ahí a nosotros lo que más nos importa de estos ejemplos históricos, ustedes estarán viendo que vemos geocentrismo, historia de la ciencia, vemos heliocentrismo, historia de la ciencia, vemos Big Bang, estacionario, modelo científico, uno vigente y paradigma de la física. Todos estos ejemplos, nosotros no le vamos a preguntar en el parcial sobre el Big Bang específicamente o sobre el estacionario específicamente. Estos ejemplos los usamos como un trampolín, digamos, para ir pensando cuestiones que tienen que ver con la validación de los conocimientos científicos, la puesta a prueba, la contrastación, las anomalías, las hipótesis ad hoc, digamos, ¿no? Por supuesto que tienen que saber que la irrupción de o la detección, mejor dicho, la detección de una radiación genera una anomalía o una corroboración, depende de dónde esté parado yo. Sí. Básicamente el estacionario decía de que en ese equilibrio, de la misma manera, se forma materia, también se forma un vacío, como para que haya... Claro, se expande, exactamente, y al haber más espacio, si yo no produzco materia, si no genero materia, entonces cambia la relación de densidad. Bueno, ese es un tema que por ahí nos excede a los intereses de la clase y a los intereses del ejemplo, digamos, ¿no? Por eso decía, bueno, sí, tiene que ver con el comportamiento de la energía, tiene que ver con las ondas y las partículas, con la atracción gravitatoria, pero que excede, digamos, los intereses del ejemplo y de la clase. Lo dejamos ahí como un modelo explicativo que propone la creación de materia. Podemos discutir eso, pero quizás el espacio más adecuado es discutirlo con un físico y no con un filósofo. Igual lo del psicodélico, tipo la parte de que esa radiación, se forma la materia de una radiación que al ser mínima, cuando tiene esa atracción gravitatoria, en vez de explotar, como sería la expansión del planeta, Claro. sí, en vez de explotar, se mantiene igual y se crea una mezcla de esas radiaciones que terminaría formando la materia. Sí, bueno, no es un poquito lo que yo insinuaba, pero prefiero ser evasivo con esto, no voy a detenerme en eso porque no excede por lejos lo que nos interesa, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con el comportamiento de la energía, digamos, ¿no? El universo estacionario logra explicar la expansión del universo. Lo explica. El universo se expande, crea materia, mantiene una densidad constante y eso genera una isotropía. ¿Y el Big Bang explica la expansión? ¿Por qué nos expandimos? ¿No explica? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Que sí? Sí, a partir de ahí, Pero acá de un origen, claro. Bueno, no me importa, pero ¿explica por qué se expande? ¿Explica por qué Hubble ve las ondas electromagnéticas arrojizadas? Sí que lo explica. ¿Por qué lo ve así Hubble? Y porque el universo se expande. ¿Y por qué se expande? Porque hubo una explosión original hace 13.800 millones de años. Hubo una explosión que generó una expansión que hoy continúa. Esa es la explicación corta, digamos, ¿no? O sea, ya, estamos continuando. bien. ¿Qué pasó allí? No, claro, sí, tenés razón. No es imposible igual, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que no es tan imposible, aunque lo que podemos reconstruir es bastante conjetural en algún sentido, y en otro sentido también es provisorio, pero no es imposible reconstruir. Ahora vamos a ver quizás que con una analogía así. Sobre todo porque la información está obtenida a través de información que va a perder la luz. Y los primeros millones de años, y la masa de era tan grande que no podía ver luz, por eso se llama la cara oscura del universo. Eso no puede entrar en eso. Por eso no puede pasar lo que pasó
Sí. Bueno, el tema de la materia oscura es un tema súper denso, la materia oscura quise decir, porque no es detectable, digamos, ¿no? Entonces es un tema como, es una espina en la física esa, una espina importante. Pero antes de complejizarnos tanto, y esto, bueno, por supuesto que es una simplificación feroz, pero el universo parece que originariamente, digamos, tuvo un origen, por supuesto, para el Big Bang, ¿no? Originariamente estuvo condensado en un punto de densidad infinita. Un punto donde estaba condensada toda la energía que solo se comportaba en forma de radiación. Esa densidad produjo una explosión. Esa explosión produjo una expansión. Se creó el espacio. Y se creó el aquí y el allá. Y a partir de allí también se creó el antes y el después. Tiempo y espacio se crean a partir de la explosión. ¿No entiendo? Bueno, claro, no había mucho sentido, no tiene mucho sentido hablar de tiempo, sino que ahí era ese momento originario, no sé cómo llamarle, a partir del cual se empieza a pensar en la idea de tiempo, digamos, ¿no? Bien, hay una explosión, hay cambio, hay espacio, hay tiempo. Esa primera explosión genera un gran alboroto, un gran lío, genera choques de fotones. ¿Saben lo que es un fotón? Es cuando uno se saca una selfie y sale como re bien y la pone en todas sus redes sociales, un fotón. Un fotón es un cuanto de energía lumínica, un paquetito. Vieron que la teoría cuántica habla de los paquetitos de energía, digamos, la energía discreta, y el fotón es un paquetito de energía lumínica. El choque entre fotones era súper violento, entonces había desintegración. A medida que el universo se expande y se va enfriando y la densidad baja, porque hay más espacio, ¿sí? El choque entre fotones es menos violento, la energía se puede comportar como partícula, además de comportarse como radiación. Esas partículas, como, ¿cómo es tu nombre? Como Victoria, mi tocaya, aquí a mi izquierda. Como Victoria decía, esas partículas se van agrupando por atracción gravitatoria. Ese agruparse de partículas genera nubes, genera galaxias, estrellas, galaxias, cuerpos rocosos, genera planetas. Nosotros aquí, a las 17:44, tratando de entender algo de IPC. Ese proceso, que al principio es como sumamente ruidoso, sumamente desordenado, de choques súper violentos, llega a una estabilidad allá por el año 380.000 aproximadamente, llega a un equilibrio entre densidad, temperatura y formación de materia. Hay una analogía que a mí me encanta y lamento no recordar el nombre del físico que propone la analogía, sobre todo porque queda registrado y no lo estoy citando, pero es un físico norteamericano. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Nada, no importa, no me acuerdo. Este físico norteamericano, se los busco para la clase que viene el nombre, ¿sí? Propone la siguiente analogía. Imagínense que estamos en un campo muy grande. En realidad deberíamos imaginarnos un campo infinito. Estamos en un campo infinito. ¿Cómo? No. En ese campo infinito estamos todos gritando al mismo tiempo. Todos gritando. Tenemos un acuerdo, nuestros relojes están sincronizados, ¿sí? Y a las 12 nos callamos, todos y todas, y todes. A las 12, en punto, ¿no? Vengo gritando, a las 12 me callo. Cuando me callo, no voy a percibir un silencio inmediato, digamos, ¿no? Porque el sonido viaja. ¿Algún nerd en la sala? A 340 metros sobre segundo. 340 metros por segundo es. ¡Wow! ¿3000? No, digo el sonido, ¿eh? Bueno, viaja requete rápido. Así con esa precisión lo decimos. Súper rápido.
Entonces no voy a percibir un silencio inmediato, digamos, ¿no? Me van a llegar los sonidos de las personas que están a 300 metros, a 3000 metros, ¿sí? A 3 kilómetros, ¿sí? A 30 kilómetros, a 300 kilómetros. Me voy a decir, no, pero pará, alguien que está a 30 kilómetros no lo vas a escuchar. Bueno, no, voy a tener unas antenas receptoras, ¿sí? Para captar eso que me llega, ¿sí? Cuanto más sofisticada sea mi antena, voy a poder detectar los sonidos que me llegan del radio más grande, digamos, ¿no? Por supuesto que este campo infinito es el universo. Por supuesto que la gente que grita es la materia del universo. Y por supuesto que el sonido que nos llega es, ¿qué cosa? Genial, la radiación, excelente, excelente, sí, excelente. Antes tiraba tizazos cuando alguien decía algo que me gustaba mucho, ahora le hago corazones cuando alguien dice algo que me gusta mucho. Sí, claro, llegaste justo en este cuatrimestre, antes de que me denuncien además, por los tizazos. Por supuesto que la radiación es el grito. ¿Qué sucede aquí? A partir de esos gritos que me llegan, del radio de 30 kilómetros, del radio de 300 kilómetros, yo puedo decir unas cuantas cosas acerca de la configuración del campo. Por ejemplo, puedo decir que en el sur hay muchos niños y niñas, porque los sonidos son más agudos. Puedo decir que en el norte predominan los barítonos. Puedo decir que en el sur, que en el este predominan los contraaltos. Puedo decir que en el oeste hay algún accidente, una laguna muy grande, algo, porque los sonidos me llegan súper espaciados. Es decir, que yo puedo, a partir de esas ondas que detecta mi instrumento, puedo ver cómo se configura ese campo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero la persona que gritó en Misiones ya está tomando mate en su rancho. No está ahí donde vos decís que está. Ningún problema, o sea, yo puedo conjeturar cómo es el aspecto y la distribución de ese momento en el que fue emitido ese sonido. ¿Sí? ¿Me entienden? Esta analogía hermosa, ojalá me perteneciera, no me pertenece, le pertenece a un físico estadounidense, que no recuerdo el nombre, nos sirve para entender que a partir de ciertas evidencias nosotros podemos conjeturar el aspecto del universo en sus orígenes. Entonces no es imposible, es trabajoso, es difícil. Imagínense un antropólogo de Júpiter que luego de que la Tierra fue incendiada y arrasada por el egoísmo y el consumo humano, se encuentra con una foto familiar. La pasta, el domingo, la botella de vino, qué sé yo, tenemos los 4 climas. Tenemos una foto familiar y el antropólogo saturnino tiene que reconstruir cómo son los lazos sociales en la Tierra o cómo han sido con esa foto. Ese lío tenemos, esa complejidad tenemos para explicar el universo. ¿Cuál es la evidencia que aparece por casualidad y que le da un respaldo a una de las dos teorías? ¿Cómo se llama? Hay una radiación de fondo cósmico, radiación cósmica de fondo, que la detectan dos astrónomos, Penzias y Wilson. La detectan sin querer. Están haciendo unos estudios. Ellos laburaban para una empresa de telecomunicaciones, si no me equivoco. Y estaban haciendo unos estudios. Hola. ¿Cómo está? Bien. Me alegra. Estaban haciendo unos estudios. Y por casualidad, lo que se conoce como un accidente feliz, esa frase la saqué de un programa que se llama Hada Magnífica, que es una niña científica con sus amigos y amigas científicos y científicas. Es un dibujito que ve mi hija y que es una excelente introducción a IPC. Hablan de hipótesis, de control de variables, hablan de contrastación. Por ejemplo, en un capítulo quieren saber por qué el zapato del hermano tiene un olor apestoso. Y entonces nada, conjeturan, hacen experimentos, controlan variables, varían la temperatura. Así que mírense, está en Netflix, Hada Magnífica. Es un dibujito para niños y niñas, pero hay que defender el niño que uno lleva adentro. Y es una hermosa introducción a IPC. Y voy a empezar a usarlo para mis clases.
Un accidente feliz, decía. Penzias y Wilson descubren una radiación que se mantiene constante en frecuencia y en intensidad. Una radiación constante, apunten donde apunten el telescopio, esa radiación se muestra siempre igual. Esa radiación la pueden detectar Penzias y Wilson, la puede detectar Nicolás, la puede detectar cualquiera de nosotros y nosotras con las instrucciones adecuadas. ¿Sí? Eso es importante y lo remarco. ¿De acuerdo? Bien. Hay una radiación constante. ¿Cómo fue interpretada esa radiación? ¿Con las ondas? Así fue detectada, digamos, ¿no? Con unos aparatos que detectaron esas ondas. Sí, esas ondas. Pero ¿cómo se interpretó? ¿Qué son esas radiaciones? Excelente, se interpretaron como un remanente de la explosión. Es decir, que son como las esquirlas que nos llegan de esa explosión. ¿Vieron? Si una bomba explota, las esquirlas viajan, se incrustan en las paredes, en las personas, ¿sí? Y viajan. La radiación cósmica de fondo detectada por Penzias y Wilson, digo bien, fue interpretada como un remanente de la explosión, como aquello que nos llega de la explosión original. ¿Qué significa esto para el Big Bang? Absolutamente, que hubo una explosión y es un respaldo, un apoyo empírico. Hemos detectado una evidencia a favor del Big Bang. Absolutamente. Y para el universo estacionario, ¿cómo funciona? No como lo explica. ¿Qué significa la radiación cósmica de fondo? En un primer momento, absolutamente, gracias. Es una anomalía, muy bien, estimado, ¿eh? Y encima sabía a qué velocidad viajaba el sonido. Yo dije me parecía 340. No pasa nada, igual me gusta que se involucre, que se mande y que después corregimos. O sea, hacemos y corregimos y mejoramos en el andar, ¿no? Así hacemos, así somos. Vamos. Bueno, es una anomalía y además usar la palabra adecuada me gusta. Usted tiene que empezar a incorporar este vocabulario. Es una anomalía. Es un lío para el estacionario porque hay una evidencia a favor de que hubo una explosión y acá están las esquirlas que lo muestran y lo prueban. Frente a una anomalía, ¿qué dos caminos tengo para elegir? Abandonar la teoría, no es lo que hicieron, o proponer una hipótesis ad hoc. Estoy emocionado. Permítanme, no voy a ocultar mi emoción. Las respuestas, la precisión de los términos, y recién estamos arrancando. Estoy contento. Bueno, dicho eso, no se duerman y no digan, ya está, la tengo relunga y después, pum, en el parcial, guadaña. No se duerman, lean, involúcrense, pregunten, bla, 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 bla. Nosotros insinuamos que no es tan fácil abandonar una teoría como que, frente a una evidencia que contradice lo que se sigue de mis hipótesis, normalmente lo que hago es reformular, agregar alguna información que me permita explicar ese caso anómalo, proponer, como muy bien dice el compañero, una hipótesis ad hoc. ¿Cuál es la hipótesis ad hoc que propone el estacionario? A ver, ¿alguien más? Claro. Dicen algo así como que las estrellas emiten una radiación que las nubes de polvo cósmico las absorben y las emiten. Claro, exactamente. Frente a una observación, Penzias y Wilson, el sobrino de Penzias y Wilson, el almacenero que le vende la mortadela a Penzias y Wilson, cualquiera con las instrucciones adecuadas puede detectar la radiación. Está la radiación. Yo puedo decir, no hay radiación cósmica de fondo. Bueno, puedo decirlo, pero estoy pateando el tablero.
Puedo decir que es una aberración del telescopio o del instrumento que me sirvió para detectar la radiación. El espectrógrafo, no sé cómo se llama, funciona mal, hay que calibrarlo, es una aberración, etc. Pero esa ad hoc dura poco, digamos, ¿no? Porque voy a calibrar, voy a precisar, voy a repetir y ahí va a estar la radiación. Bien, algo tengo que hacer. Traté de ajustar la observación. Por ahí no iba la cosa. ¿Qué puedo ajustar ahora? Claro, la teoría, gracias, excelente. Todas las respuestas que dan son buenas. Claro, algo hay que ajustar. Ajusto la hipótesis. Entonces, ¿qué digo? Entonces el universo sí empezó. No. Me mantengo dentro de mi teoría y trato de dar cuenta de esa anomalía a través de una hipótesis ad hoc. La hipótesis ad hoc lo que trata es de explicar ese fenómeno que no se compone con lo que yo digo. Es inconsistente. ¿Bien? Fantástico. Nosotros no le vamos a preguntar. Sí. Un poquito más fuerte, por favor. Como un pulmón, inflándose y desinflándose. Pero deberíamos detectar un acortamiento de las longitudes de onda, es decir, deberíamos detectar un corrimiento al azul. ¿Vieron que el espectro electromagnético va de infrarrojo al ultravioleta? De infrarrojo a ultravioleta. Nosotros percibimos un rango de ahí, ¿no? Igual que el sonido. Percibimos desde aquí hasta aquí. Los perros, por ejemplo, perciben sonidos que nosotros no. Los silbatos para perro que usan los adiestradores soplan y vos decís, che, no, se te rompió el silbato. Y el perrito viene. Sí, ¿qué necesitas, negro? Y vos decís, ¿cómo vino si no sonó sonó, pero bueno, lo detectaste. ¿Sí? Ahí, es interesante ese debate del mundo percibido, digamos, del animal humano y otros animales. Bueno, pero deberíamos detectar un corrimiento al azul, Claro, porque si pensamos en este pulmón, corrimiento al rojo, corrimiento al azul, las galaxias se achican, se atraen, luego se alejan de nuevo, se achican, se atraen, en tu hipótesis, ¿no? Pero bueno, podríamos conjeturar muchos modelos posibles. Pero ahí habría una anomalía en cuanto al globo. Podríamos conjeturar muchos modelos posibles e imaginar mundos posibles, que está buenísimo. Ahora quiero avanzar un poquito. No les vamos a preguntar en el parcial sobre Big Bang y que ustedes se explayen sobre el Big Bang. Pero, a ver, si ustedes ni siquiera saben lo que es la radiación cósmica de fondo, ¿cómo responden a este? Imagínense una pregunta, la pregunta 7. La pregunta 7 del parcial. ¿Por qué la 7? ¿Qué sé yo? La 7, me gustó. Pregunta 7. Venimos de unas preguntas. Algunas preguntas, David, van a ser sobre lógica, una o dos. El resto van a ser preguntas sobre los distintos temas que vamos a ir viendo. Pero la pregunta 7 dice lo siguiente. La radiación cósmica de fondo, o la radiación de fondo cósmico, implicó, o sea que haber detectado esta radiación implicó ¿qué cosa? Ustedes saben que el parcial es en multiple choice, ¿no? Entonces van a haber 4 opciones. ¿Qué implicó? Bueno, implicó la corroboración del universo estacionario. Demostró la verdad del Big Bang. Refutó el Big Bang. Y la cuarta opción dice, ninguna es correcta. Si ustedes tuvieran que marcar este punto 7 del parcial imaginario, ¿qué marcarían? La última. ¿Quiénes dicen que la última es correcta? Yo digo la 2. Usted dice la 2, hay unos cuantos para la última. A ver, ¿se corroboró el universo estacionario con la radiación cósmica de fondo? Pensemos. Sí, qué buena pregunta, excelente pregunta. Le tiraría un tizazo, pero no quiero demandas. Le mando un corazón, un like. En el parcial van a haber 10 preguntas. 8 tienen una única respuesta correcta. Y 2
tienen 2 respuestas correctas. ¿Cuántas tienen 3 respuestas correctas? Ninguna. ¿Y cuántas tienen 4 respuestas correctas? Ninguna. Me encuentro con muchísimos casos donde me marcan las 4 opciones. Y alguna era, ¿no? O sea, claro, el parcial decía, marque las respuestas correctas. Y yo marqué las correctas y las incorrectas. Solo hay que marcar las respuestas correctas. No marquen las incorrectas, ¿de acuerdo? Si marcan las 4, por supuesto que está mal ese punto, ¿sí? Puede haber más de una correcta. Ahora, yo no puedo marcar esta y esta. Porque ni yo me creo, o sea, ninguna es correcta y se demostró que de verdad, bueno, pero ponete de acuerdo, negro, negra, ¿sí? No puedes marcar ninguna es correcta y otra, pero sí puedes marcar 2 como correctas. Está muy bien tu pregunta y me vino muy bien para decir algo que no había dicho antes. En el parcial puede haber 2 preguntas con doble respuesta correcta, ¿sí? Bien, pero acá, en este ejercicio que estamos haciendo, ¿cuál sería la correcta? Algunos dicen que esta es la correcta. Vamos una por una. La corroboración del estacionario. Si yo detecté una radiación que es un remanente de una explosión, es decir, que hubo un origen del universo, ¿corroboré el estacionario? ¡No! No. Lo refuté, no lo corroboré. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces la 1, no. La 2, demostró la verdad del Big Bang. ¿Sí? ¿No? Yo digo que sí. ¿Usted dice que sí? ¿No? No. Yo digo lo que dijo es que es verdadero, pero no lo puedo como afirmar como era la. Lo respaldó, pero no. Es una cosa empírica. La palabra verdad. Esperen. No se me vuelvan hippies. Esperen un cacho, no, eso se me está desmadrando. No se vuelvan hippies, nada es verdad, todo es relativo, entonces puedo decir cualquier cosa. Yo nunca dije eso, está registrado en el otro video. Jamás dije que. Respaldo verdadero. Espere. No se me pongan en modo hippie, nada es verdad, puedo decir cualquier cosa, porque eso no es cierto. Las verdades que construye la ciencia son provisorias, revisables, pero son rigurosas. Son argumentativas, rigurosas, tienen un respaldo a partir de la contrastación y articulan en una red de teorías con la que es consistente. No es que puedo decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Ahora, yo no demuestro una hipótesis empírica. Se demuestra un teorema en lógica o en matemática, pero no una hipótesis empírica. Yo lo demuestro. Y no hablo de verdad cuando hablo de una hipótesis empírica. El Big Bang pretende describir el universo, digamos, ¿no? Acá no estamos hablando de verdad de la teoría, digamos, ¿no? En todo caso, si esta opción 2 dijera ¿corroboró el Big Bang? Por supuesto que sí. De hecho, detectar esto fue una corroboración del Big Bang, ¿o no? Bien, corroboró el Big Bang, pero no dice eso. Ustedes tienen que estar sujetos a lo que dice el enunciado. Verdad, dice acá. ¿Demostró la verdad del Big Bang? No. ¿Refutó el Big Bang? O sea, observar la radiación cósmica contradijo a lo que decía el Big Bang. Y entonces no. ¿Cuál es la correcta? La última. Esto es solamente un ejemplo, un pequeño ejercicio, para que ustedes vean de qué manera podríamos evaluar lo que estamos discutiendo sobre el Big Bang y sobre el estacionario. ¿Cómo podría ser una posible pregunta en el parcial? ¿Sí? No es que le vamos a preguntar un grano fino del Big Bang, ¿sí? Sino que a partir de ciertas ideas vamos a preguntar sobre algunos conceptos de corroboración, el problema de la verdad, en las teorías fácticas, etcétera, digamos, ¿no? O sea, para que ustedes pongan ahí en ejercicio un montón de conceptos que iremos trabajando de aquí hasta el parcial, ¿sí? Bien, entonces, cuando estoy hablando del Big Bang, cuando estoy hablando de la radiación cósmica de fondo, quiero decir, estoy hablando de una anomalía para el estacionario y de una corroboración para el Big Bang. Frente a esa anomalía, el estacionario propone una hipótesis ad hoc, que en todo caso es una hipótesis ad hoc que funciona, digamos, ¿no? O sea, que permite resguardar la teoría de esa refutación, digamos, ¿no? O que permite por lo menos seguir en marcha.
¿Sí? Hay un problema con el carácter homogéneo de la radiación. ¿Cuál es? Las galaxias no están creadas no tienen tan esparcida, pero el universo como tiene Está perfecto. Si la radiación es constante y es homogénea, ¿sí? Porque hay zonas de materia y zonas de vacío. Vamos a seguir con la analogía de la comida. Antes fue la pizza del estacionario. Ahora vamos con la polenta del Big Bang. Mamá me decía, bueno, para que te salga la polenta sin grumos tenés que revolver de forma circular y uniforme y echar el tarrito con la polenta en forma de lluvia. Esa combinación de movimientos me agarra un colapso. ¿Cómo? No importa. No estoy hablando de mezclas y soluciones en un apartado de química. Solamente voy a hacer una analogía que me parece valiosa para hablar de galaxia y vacío. Otro día hablamos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, si quieren, y qué significa cada una. El Nesquik, por ejemplo, o el agua y el aceite, etc. Ahora solamente quiero poner una analogía que me parece que está buena. Voy a revolver de manera homogénea, ¿sí? Y voy a poner la polenta en forma de lluvia. Si hago eso, no tiene que haber grumos. Termino de cocinar y sin embargo la polenta tiene grumos. ¿Qué pasó? No coordinó, no sé. ¿Cómo? Mucha lluvia rápido de polenta. Ah, bueno, hubo algún tipo de vibración, algo que perturbó y que no fue tan homogéneo como yo creía y se formaron grumos. Los grumos son mis galaxias. ¿Se entiende la analogía? ¿O fue todo esto en vano? Y solo nos generó hambre y ganas de comer polenta con queso. Y la crítica de las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Veníamos bien? ¿Dónde veníamos bien? Que pasaron cosas. Está muy bien lo que decís. Claro, lo que conjetura, y esto es un punto importante, lo que conjetura el Big Bang es que existieron ¿qué cosas en la explosión original? Claro, existieron inhomogeneidades. Que en el origen existieron radiaciones inhomogéneas. Y esas inhomogeneidades dieron al universo el aspecto que tiene. Existieron unas vibraciones que hicieron que la polenta tenga grumos. Y que no sea una polenta sin grumos. ¿Por qué hay zonas de materia y zonas de vacío? Porque existieron radiaciones inhomogéneas. Todo perfecto sería. No perfecto, pero con o lleno de materia o lleno de vacío, digamos. Hay un punto infinito hay un punto de densidad infinita, donde la energía es pura radiación, digamos, ¿no? Ahí no hay materia, digamos, todo radiación. Más o menos como por el año 380.000 se logra un equilibrio que tiene que ver con temperatura, con densidad, con expansión. Y a partir de ese equilibrio los fotones viajan libremente. Hay partículas que se agrupan, como decíamos recién. Pero hay un aspecto del universo que si hubiera sido estrictamente homogénea la expansión no debería ser este el aspecto. ¿Cómo se explica eso? Mediante la postulación, la conjetura. Conjetura. No tengo ninguna evidencia de las inhomogeneidades. Pero es algo que se sigue de mi teoría. Y este es un punto súper importante del grupo de afirmaciones del Big Bang. Se sigue que tendrían que existir inhomogeneidades en el origen para que el aspecto del universo pueda ser explicado.
Claro, podría pensarse como una anomalía para el Big Bang, el aspecto actual del... Está muy bien lo que decís. Yo no lo dije y lo dijiste vos, por eso yo siempre les aliento a que hablen. Claro, podría pensarse como una anomalía el hecho de que haya vacío y materia. Si ustedes abren el zoom mucho, súper grande, la parte ocupada por materia es insignificante. Muy chiquita. Y si abren el zoom mucho, 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 es alucinante porque las galaxias van formando como un tejido, ¿no? Y visualmente es hermoso, digamos, ¿no? O sea, esa es la palabra. Hermoso y asombroso y uno se horroriza de la pequeñez, digamos, ¿no? Como dice Paul Ricoeur, somos insignificantes, pero somos el punto a partir del cual las cosas significan. Tomá la paradoja de Ricoeur. Pero no importa, hoy no estamos hablando de Paul Ricoeur, pero sí del Big Bang. Y estamos tratando de ver que hay un problema ahí, como señalás de manera muy, muy pertinente, y que para dar cuenta de ese problema, lo que yo voy a sostener es que hay radiaciones inhomogéneas. Además de la radiación del fondo cósmico, hay radiaciones inhomogéneas. En el año 92, ¿qué pasó? Además de que Nirvana sacaba un discazo. ¿Qué pasó en el 92? No. A propósito de la radiación cósmica de fondo y a propósito de las inhomogeneidades. Terminó un telescopio que está especializado para observar la radiación cósmica de fondo. Bien, acá hay un punto importante. El satélite COBE, ¿era, no? ¿Se llamaba? Sí, joven. Lo que hace es como explorar el fondo cósmico y detecta radiaciones inhomogéneas. Acá hay varias cosas, ¿no? O sea, el desarrollo técnico me permite corroborar algo que era simplemente conjetural. Ustedes piensen en la paralaje estelar. ¿Se acuerdan? Que dio cero. Y era un problema porque entonces no nos movemos. Está bien, no nos movemos, pero nos movemos. No da cero, pero dio cero. Ahí hay un sesgo tecnológico, digamos, tenemos una limitación por el grado de desarrollo de la óptica, por la distancia de las estrellas. Se desarrolla el telescopio, se desarrolla la teoría óptica, se sofistica y medimos el ángulo. Y da distinto de cero. Chiquito, pero distinto de cero. Nos movemos. Nos movemos. Acá el desarrollo tecnológico me permite detectar las radiaciones inhomogéneas. Otra evidencia a favor del Big Bang. Ya no quedaban suficientes evidentes en el universo así eterno para hacer algo sobre eso. Ya es un lío, claro, te entiendo. Entiendo a dónde vas. Ustedes piensen lo siguiente. Cuando nosotros hablábamos de la transición entre geo y heliocentrismo, primero señalamos que el geocentrismo se volvió un monstruo difícil de manejar por los cálculos matemáticos necesarios para hacer una predicción. Y que encima esas predicciones eran bastante imprecisas. Ojo, tampoco fuimos injustos y dijimos, el modelo de Copérnico no mejoró demasiado. Pero si pensamos en el heliocentrismo como una sucesión de versiones, T1 o la T original, digamos, T', T', con los aportes de Kepler, los avances de Galileo que repercuten en los avances de Newton, con un universo finito con órbitas circulares a un universo infinito con órbitas elípticas. El heliocentrismo se fue posicionando como un modelo que era más simple, sobre todo cuando pensamos en órbitas elípticas. Más simple, más preciso, que dice cosas nuevas. La velocidad, la ley de conservación de la velocidad de área de Kepler. Intervalos de tiempo iguales, barra distancias iguales el planeta cuando va alrededor del Sol. Allí hay para sincronizar. Allí hay una serie de factores que impulsan, empujan
y terminan por imponer el modelo heliocéntrico. La comunidad científica migra hacia el heliocentrismo. Hubo resistencias, hubo contraargumentos. Ay, ¿por qué no se me mueve la peluca? Ay, el pájaro, ¿por qué no sale estrolado para atrás? Ay, la roca, ¿por qué no cae detrás de la torre? Ay, qué sé yo. ¿Sí? Una banda de discusiones. Galileo ahí amenazado de que va a ir en cana y le muestran los instrumentos de tortura y dice, bueno, no se mueve tanto en realidad, no pasa nada, no se mueve. ¿Sí? No era tan así, como que recula, se apichona al Galileo, lo entiendo, o sea, pero se apichona y después dicen, igual se mueve, el pulse-boom, pero se apichona, no era para menos. Pero termina imponiéndose el modelo heliocéntrico. ¿Y por qué? ¿Porque Newton se sumó a ese modelo? Bueno, Newton fue un científico de tremendo prestigio, pero eso no alcanza. Me cuesta mucho pronunciar la palabra alcanza, así que voy a decir, eso no es suficiente. No es suficiente el prestigio de Newton para dirimir esa disputa. Pero hay un montón de factores que van sumándose. Y podemos hacer la analogía con el Big Bang y mostrar cómo en su disputa teórica con el estacionario, el comportamiento de los fenómenos, el registro, la detección, sistemáticamente van abonando que la comunidad de físicos y astrónomos migre hacia el Big Bang, que es el paradigma de la física actual, digamos, ¿no? O sea, ahí están trabajando los físicos. Ayer, el Hubble detectó una estrella súper viejísima y súper lejanísima. No sé a cuántos años luz está la estrella, o sea, está recontra lejos. No quiero decir un número, como no dije con el sonido, no quiero decir un número, pero un número enormísimo de años luz, o sea, súper lejos está la estrella. Bueno, nos llega el brillo de la estrella, ¿no? Y esa estrella, la más lejana que hemos detectado en la historia de la astronomía, sí, seguramente, pobre, ojalá que descanse en un mejor lugar. Lo dijo con cierto dramatismo, por ejemplo, dijo, está muerta. Entonces como que el dramatismo me gustó el dramatismo con lo que le dijiste. Está muerta, pero viste que como dicen los forenses, los muertos hablan. Bueno, esa estrella nos va a traer un montón de luz. Estoy con todo, eso, la cámara me inspira, la cámara me inspira. De acá al estrellato, David, al estrellato. David es mi productor, si no lo conocen. Después en los créditos aparece su contacto. Deberíamos hacerle con el e-movie tipo una presentación de tráiler de Hollywood. Bueno, en fin. Volviendo, estimado. Esos muertos hablan, ¿no? ¿Y cómo? Claro, el Hubble ahora detectó la estrella más lejana que hemos detectado en la historia de la astronomía. Un segundito que termino con esta idea. Y esa estrella nos va a traer nueva luz. Otra vez usé el chiste, pero no quise hacer chiste. Nos va a traer claridad respecto a el origen del universo, que es un misterio, como insinuaba acá el compañero, pero que podemos hacer una serie de conjeturas respaldadas. Y esto es lo importante. Tenemos respaldo para reconstruir. Es trabajoso, es un rompecabezas súper difícil, pero esos gritos que me llegan me permiten saber si hay niños, si hay barítonos, si hay montañas, si no hay nadie, etc. Y ustedes me dicen, bueno, pero esos niños ahora están jugando en la plaza y no están gritando en el campo. No me importa, ¿sí? Ese grito que me llega como remanente es una evidencia que me permite reconstruir. Y esta estrella, no me acuerdo cómo se llama, tiene el nombre de un personaje de Tolkien. El chabón este que escribió El Señor de los Anillos y qué sé yo. Tolkien, ¿saben lo que es El Señor de los Anillos? Hubo una serie de películas hace unos años atrás. Bueno, no importa. No, tampoco es que me mola mucho ni nada, pero es muy conocido. Bueno, hay un libro de Tolkien que tiene un nombre extraño y le pusieron ese nombre a la estrella. No importa, lo buscan y lo encuentran. Y esa estrella también va en la dirección de decirnos un poco cómo fue el origen del universo y abona también evidencia a favor del Big Bang. Preguntas o comentarios hasta acá. Sí, por favor. Ah, cierto, perdóname, estabas con la mano levantada, sí. Sí. Totalmente recontra de acuerdo con vos, estimado.
Totalmente de acuerdo. Vos me podés decir, mirá, ese niño que detectás con tu receptor y que gritó hace 17 años, ahora está jugando un torneo de fútbol 5 en Almagro. Ya no es ese niño, ¿sí? O como dijo el compañero, ¿cómo es tu nombre? Maxi. Más como dijo Maxi, está muerta. Me recabió como lo dijo Maxi. Pero, como dicen los forenses, los muertos hablan. Y ahí nos va a decir muchas cosas. ¿Qué más quieren comentar o preguntar o algo antes de que continúe? Sí, por favor. ¿Cómo se llama? No sé cómo se pronuncia. E-A-L-E. De vuelta. Mejor. Bueno. Erendel se llama. Erendel. Muchísimas gracias por buscarla. Y además para contrastar lo que digo y no quedarse con lo que digo. Eso también tiene que ver con una actitud para ejercer para ejercer una crítica al pensamiento, digamos, ¿no? O sea, está bueno, para ver si lo que digo tiene un correlato fáctico o les estoy inventando cosas para abonar lo que quiero decir para mi clase, etcétera. Tratamos de no hacer narración aquí en el sentido literario, sino tratar de, desde un abordaje filosófico, entender un poco cómo funcionan esa disciplina tan maravillosa y tan compleja que es la ciencia, ¿no? O sea, sí. Adelante, por favor. ¿Cómo? Más fuerte. Algo que no entiendo sobre el universo estático es que si se está expandiendo infinitamente o se está expandiendo hacia una cantidad infinita de tiempo y se está expandiendo en un espacio infinito, entonces no es ella, o sea, es como una especie de una, ¿cómo se llama funcionalmente? No entiendo. Entonces es como que ya hubiese imaginado un espacio infinito con una cantidad infinita de tiempo. O sea, es como que el infinito pierde, es como que las cosas que pasan ya no tienen sentido los infinitos. No pidas disculpas, al contrario, me parece que tu planteo es súper filosófico, digamos. Yo no sé si es el planteo más adecuado para lo que estamos discutiendo ahora, pero acá Nicolás dice... Son una cantidad infinita de tiempo que espacio infinito. Sí. Voy a traer una anécdota que va en la línea de lo que vos estás comentando. Pierde sentido, dice Nicolás. Una vez Borges comenta que lo amenazaron de muerte, digamos, ¿no? Y Borges dice, bueno, morirse es algo de alguna manera que forma parte de la vida, etcétera. Si quieren asustarme, no me amenacen con matarme, amenácenme con hacerme inmortal, digamos, ¿no? O sea, el carácter de infinito o de inmortal o de eterno en el caso de la vida humana le quitaría sentido a la vida humana, digamos, ¿no? Eso es lo que dice Borges, ¿no? Ahí se volvería todo absurdo. Respecto al universo estacionario, lo que ellos dicen es que el universo se expande y en principio se expandirá por siempre, pero que esa expansión viene acompañada de creación de materia. Fin, o sea, el Big Bang lo que dice es que la expansión continúa y podría continuar al infinito o podría haber una especie de... ¿Cómo? Que la expansión se detenga y que lo que haya sea un corrimiento al azul, un acercamiento y una concentración en el punto de densidad infinita otra vez. El Big Crunch, para el que le interese investigar, ¿sí? Explotó, se expandió, llegó a un límite y todo volvió a un punto de origen, ¿sí? Este es el Big Crunch. Pero en principio, la expansión se explica por la explosión y esa expansión, en principio, parece ser que va a ser indefinida, ¿no? Y ahí no tenemos evidencia a favor de esa expansión continua e infinita, ni tampoco a favor de el corrimiento al azul o el colapso del universo. El problema con el infinito es que cuando es un infinito, o sea, no es un concepto que tiene mucho sentido de por sí. Es como algo muy conceptual y eso es lo que no puede calcular realmente. Bien, bueno, ok, para no desviarnos mucho de lo que nos convoca, varias cosas acá que quiero rescatar como para cuando ustedes hagan la lectura de vuelta a este punto. Primero, que un dato previo puede ser explicado por más de una teoría, y eso tiene que ver con la subdeterminación de teorías por datos,
de la que habla Russell, por ejemplo, ¿sí? Luego que pareciera ser que la capacidad predictiva, la consistencia entre teoría y comportamiento de los fenómenos, la evidencia a favor, la sucesiva corroboración, provocarían una inclinación de la balanza. Después la idea de que ante un desajuste entre teoría y observación, algo tengo que ajustar. Cuando yo decía, bueno, vamos a calibrar los instrumentos, pero si sigo detectando lo mismo, y acá muy bien, David era tu nombre, ¿no? No, Ricardo. Ricardo, perdóname, Ricardo. Ricky, acá Ricky decía, bueno, entonces tengo que ajustar la teoría, decía Ricky, y está muy bien. Ajustar la teoría tiene que ver con hacer modificaciones en las hipótesis auxiliares si quiero seguir dentro de esa teoría. Podría abandonarla, pero puedo modificar las auxiliares, puedo agregar información adicional, en síntesis puedo proponer una ad hoc. Bien. El capítulo 1.2 tiene que ver con el surgimiento de la ciencia moderna. Voy a dedicarle 5 minutos a esto, 10 minutos, exagerando, y les libero. Antes de que empiece una especie de dispersión, aunque no se vayan con sus mentes, se vayan a otra parte, el lunes yo voy a empezar con la unidad 2.2, con la parte más sistemática de la lógica. Yo les pido calurosamente que lean 2.1. Primero porque es un capítulo escrito especialmente para ustedes, porque es de transición, es simple, apela al sentido común y va construyendo lo que luego necesitan para el 2.2. Así que trátense bien y lean 2.1. Yo no voy a tratar sobre 2.1 porque me parece que eso es algo para ustedes, que tienen que procesar, etc. Si tienen una pregunta, sirve como propedéutica, como preparatoria para la unidad de lógica. Sí, es importante que la lean. Yo no la voy a explicar acá, no hay nada que explicar allí, es algo que parte del sentido común. La unidad 2, claro. La 2.1 la leen ustedes, yo arranco el lunes con 2.2. Así que tienen que leer 2.1 y 2.2, obviamente, ¿no? Fíjese ahí. ¿Quiere que le mastique la comida también? Pero eviten la dispersión, por favor. Voy a decir 2 cosas. Bueno, mejoramos porque estaban en el subsuelo, en el aula magna. No, en el aula magna no, en la que es tipo anfiteatro, en la 101. Y afuera estaban escuchando a Leo Mattioli. Así que estaban ahí como meta Leo Mattioli y hablando del Big Bang. Es como, bueno, se hace un lío bárbaro. Acá que se escucha un poco de ruido de un carro, no pasa nada. Ustedes tienen que leer a partir de la página 29 hasta las 60, no sé qué número es. Fíjense ustedes. Ahí va. El surgimiento de la ciencia moderna, digo 2 cositas, no acepto preguntas en esta parte, me pongo expositivo y cerramos. ¿Sí? Lo leen por su cuenta, en la unidad 1.2, la leen por su cuenta, no hay nada que yo tenga que explicar ahí ni venir a apuntalar, porque la verdad es que es un capítulo como Estoy hablando de eso. Nada hay que apuntalar allí, es un capítulo súper amigable, lo leen, fin. Digo 2 cosas. Primero que el humano parece que tiene una tendencia, digo parece, me pongo prudente, pero habría algo así como una constante en el animal humano a explicar, a tratar de dar cuenta de los fenómenos, a tratar de entender por qué y a tratar de anticiparse. Elaboramos muchos modelos para dar cuenta de o para construir un orden en el caos, para trazar un orden en el caos. Lo digo delesianamente. Trazar un orden en el caos pareciera ser que es algo así como una constante en el animal humano. Tratamos de explicar. Explicamos un rayo porque se calentó Zeus. Explicamos una inundación porque no degollamos a una cabra para que su sangre sea derramada en el altar a este o aquel dios. Dentro de todas esas estrategias explicativas, esos intentos de ordenamiento, inventamos la ciencia. Hay como una fecha de nacimiento de la ciencia que tiene que ver con la predicción de un eclipse que hace Tales de Mileto, el filósofo griego, 23 de marzo del año
576. Bueno, encima queda grabado y si está mal, quedó re mal. Pero creo que 23 de marzo del 576. Va a haber un eclipse, dice Tales de Mileto, y el día se volverá noche. Y eso pasa. La invoca. ¡Ay, es un brujo! No era un brujo. Era un riguroso observador. La ciencia surge como un intento explicativo despegado de lo sobrenatural, despegado del animismo. Es un esfuerzo humano por dar una explicación racional del mundo. Cómo funciona, cómo se alternan las cosas, cómo se comportan, a qué regularidades responden. Y la ciencia antigua, que nace de la mano de Tales de Mileto, ustedes me van a decir, para. Los chinos hacían ciencia y los egipcios también, y los babilonios, ¿qué onda? ¿Que los griegos inventaron la ciencia? Bueno, muchas veces la ciencia de Oriente, incluso la ciencia egipcia, digamos, está más atada a la resolución de un problema práctico. Tengo este cacho de tierra y somos 10 familias. Bueno, vamos a calcular cómo repartir de manera balanceada, equitativa, justa. Calculamos el perímetro para este territorio que tenemos que repartirnos. El griego calcula el perímetro para cualquier superficie. ¿Me entienden a dónde voy? Hacen abstracción. No dicen 2 manzanas más 2 manzanas. Dicen 2 más 2. ¿Sí? Hay una abstracción allí. Y nos despegamos del caso práctico y concreto y damos un salto hacia la abstracción. De hecho, el gran sueño de Platón, de Euclides, de Aristóteles, tiene que ver con encontrar un conjunto pequeño de afirmaciones, de verdades, y que a partir de esas verdades podamos, por vía deductiva, encontrar todas las verdades de una disciplina. Euclides lo hace con la matemática, con la geometría específicamente, ¿no? O sea, un par de verdades, 5 verdades, que me lleven a todas las verdades por vía deductiva. A es más grande que B es más grande que C, A es más grande que C. Eso es una deducción, digamos, ¿no? Lo vamos a ver el lunes, rigurosamente. Pero una deducción es una inferencia en la cual, a partir de afirmaciones, llega a una afirmación nueva con comillas, de manera necesaria. ¿Sí? Explicito algo que está en las hipótesis, en las premisas, perdón. El lunes lo vemos. Lo importante es que la ciencia antigua es un intento de explicación racional, argumentativo, y que además requiere del acuerdo intersubjetivo. Nos ponemos de acuerdo respecto a un concepto y a partir de allí hacemos rigurosas observaciones, investigamos y por vía deductiva obtenemos afirmaciones. Es un tipo de ciencia que requiere de la parte de acuerdo intersubjetivo o de la parte dialéctica y que tiene su pata deductiva. Alrededor del siglo XVII, más o menos, digamos, irrumpe lo que conocemos como la revolución científica y aparece lo que podemos llamar la ciencia moderna, digamos, ¿no? O sea, que por supuesto es una actividad racional, que por supuesto es un intento de explicación de los fenómenos. ¿Y qué la diferenciaría de la ciencia antigua, por ejemplo? Bueno, está bueno lo que señalás. No sé quién dijo los instrumentos por allí o la tecnología disponible. ¿Organización? ¿La? ¿Organización? La configuración de un método que está pautado y que está secuenciado, lo que podemos llamar una heurística. Pero quiero un minutito retroceder allí. Maxi decía la tecnología. Aristóteles no podía conjeturar la radiación cósmica de fondo. Mejor. Aristóteles no podía hablar de la expansión del universo. Primero porque no tenía instrumentos para detectar esas luces que en vez de amarillas me vienen más bien teñidas de rojo. Segundo porque no tenía el marco teórico para pensarlo desde allí. Tercero, si lo hubiera propuesto, hubiera sido entendido como alguien marginal, como alguien excéntrico, marginal. El paradigma que estaba establecido y consolidado no permitía la irrupción de algo tan estrafalario, como podemos llamarlo. De hecho, para la historia en ese momento.
Absolutamente, claro, por supuesto. Hay cierto conservadurismo de un paradigma establecido y de una comunidad establecida que se blinda contra estas propuestas que son tan disruptivas y que lo que pretenden es como desmantelar todo lo que ya está ordenado y pensado, digamos, ¿no? Sí, ¿alguien iba a decir algo? David. No, yo hablaba de que, bueno, tenés los instrumentos, el método científico, y para mí lo que es fundamental es la comunidad, que permite... Sí. Es cierto que el desarrollo técnico y tecnológico amplía la capacidad de formulación teórica, que al mismo tiempo alimenta el desarrollo técnico y que está atravesada por el desarrollo económico. Aquí hay un circuito. Piensen en la invasión de los imperios europeos al continente americano. La invasión, el saqueo y el exterminio. Básicamente el descubrimiento de América, digamos, ¿no? La revolución industrial. La revolución industrial. Bueno, lo que quiero decir, yo por qué traje lo del saqueo y la invasión. Porque allí hay una exigencia de una sofisticación de los instrumentos de navegación, de los mapas de navegación, que está impulsado por el desarrollo astronómico, que es impulsado por el desarrollo económico y que motoriza el desarrollo técnico y tecnológico. Ahí hay un circuito, digamos, de retroalimentación. Pero volviendo a la ciencia moderna, por supuesto que es experimental, por supuesto que tiene el rasgo de la hipótesis que tiene que ser contrastada, es decir, que tiene que ser comparada, por supuesto que tiene que ver con la construcción de los dispositivos experimentales, con una interrogación que le voy a hacer a la naturaleza. No voy a esperar que las cosas pasen y anotarlo en mi libreta, voy a ir hacia la naturaleza para interrogarla, digamos, ¿no? O sea, y la ciencia en ese sentido, frente a otros modos de conocimiento, se ha mostrado con una solvencia, una capacidad y una potencia abrumadora, porque ha construido modelos que son consistentes con el comportamiento de los fenómenos y que son eficientes a la hora de predecir e intervenir para transformar. Frente a sus rivales, la ciencia gana la pulseada. No la gana por capricho. La gana, porque es un tipo de aventura cognitiva tremendamente potente. Bueno, el capítulo 1.2 tiene que ver con estas características o estas notas distintivas de la ciencia, el control de variables, por ejemplo. Dejo fija ciertas variables y modifico otras. En el capítulo de Hada Magnífica, el dibujito sobre la niña científica y sus amigos y amigas. Hada Magnífica. Hada Magnífica, no tiene por qué verlo, pero es divertido. No, porque tengo hijos. Y la canción es muy divertida. Hada Magnífica, es científica, bueno, en fin. No me olvido de que esto está registrado, pero en el capítulo de Hada Magnífica hay un capítulo donde el hermano de Hada viene de jugar al básquet y tiene un olor a pata que se mueren. Entonces se ponen barbijos, qué sé yo, agarran la zapatilla que apesta, la llevan con unas pinzas y empiezan a hacer experimentos. ¿Y qué hacen? Primero bajan la temperatura. Suben la temperatura. Y ven que la peste inunda todo el cuarto. Y después bajan la temperatura y ven que la peste es cada vez menor hasta que desaparece. ¡Chan! Entonces el olor está en relación con la temperatura y con cómo se agitan las moléculas. Entonces ahí hay toda una serie de conjeturas que hacen para ver qué pasa con la zapatilla y cómo resolver ese olor a patas de la zapatilla, el olor de la zapatilla. Habría que atacar los hongos del hermano o etcétera. Digo. Pero lo que quiero decir es que allí hay, en el capítulo de Hada Magnífica, a ustedes les pareciera poco serio que en una clase de la Universidad de Buenos Aires, que sabemos que es la mejor universidad de Hispanoamérica, se cite a Hada Magnífica, pero me parece relevante porque lo que hacen allí Hada y sus amigos y amigas es, a partir de un fenómeno, que es el olor a patas de la zapatilla del hermano, lo que hacen es conjeturar por qué huele así, hacer experimentos, controlar variables y proponer una solución. Y en eso la ciencia se mostró tremendamente exitosa frente a otros modos de conocimiento.
El ejemplo que nos gusta poner a Hernán y a mí. ¿Cómo les gustaría que se dirima su culpabilidad o su inocencia? Ustedes asuman que son inocentes. Se les acusa de un homicidio. ¿Les gustaría que una vidente diga es culpable? ¿O les gustaría que hagan una prueba de ADN para saber si los restos encontrados en la escena del crimen corresponden a tu mapa genético? ¿Qué eligen? Ustedes me dicen, mirá, la ciencia construye saberes provisorios y revisables y sujetos al instrumental de la época. ¿Elegí la vidente o el ADN? Contestame con la mano en el corazón. Dije si sos inocente. Me blindé contra ese contraargumento. En los juicios de Salem eran culpables, dijeran lo que dijeran. Una forma de decidir si eran culpables. Te agarraban de las patas y te metían la cabeza dentro del río. Si sobrevivías, eras una bruja. Si la palmabas, eras inocente y bueno, descansarás en paz. ¿Por qué te llevaban a juicio? Porque yo decía, me vino a visitar en sueños David y me tentó con el diablo. A juicio David. ¿Qué eligen? ¿Juicios de Salem? ADN. Pero hay falsos positivos. ¿Qué eligen? Nos vemos el lunes con lógica. Lean y en el medio de todo sean felices. Gracias David por el registro.